en nuestras redes sociales y también en nuestra página. Estamos ya con el doctor Mauro Andino. Él es analista político, además medio bolivarense, ¿no? Mauro, buenas noches. Un feliz año para ti, un gusto saludarte. Muy buenas noches, estimado Germán. Un saludo cordial para ti, por supuesto para toda la audiencia, para toda la provincia de Bolívar. Aprovechar para desearles un lindo año, un venturoso 2023. Aspirar que sea lleno de salud, de paz, de prosperidad, que creo yo eso es lo más importante. Sobre todo salud para alcanzar los objetivos trazados y por supuesto desearte lo mismo a ti y a toda tu familia. Así que a las órdenes de esta noche. Mauro, un gusto saludarte en estos primeros programas de este año. Vamos directamente entremos en materia porque el día de hoy sé que tienes otras entrevistas en otros programas y hay que ser algo ágiles. Vamos a hacerlo mucho más pormenorizado en otra entrevista, pero el tema más sonado, que obviamente lo ha hecho con el tema mediático el gobierno, es de presentar esta consulta popular o referéndum, que no sabe qué mismo es lo que va a haber. Y queremos que Mauro Andino, con su conocimiento, con su preparación, nos oriente un poco de qué se trata y qué ventajas, qué desventajas tiene la consulta popular de Guillermo Lasso. Efectivamente, se ha convocado a un referéndum constitucional. La gente lo primero que debe conocer es que tendrá en sus manos un pliego de 8 interrogantes, 8 preguntas, que lo que buscan es modificar el texto constitucional. Una vez que se modifique el texto constitucional, vía enmienda constitucional, que es la vía que determinó la Corte Constitucional, se realizarán algunos cambios, se incorporarán algunos textos, algunas modificaciones en el campo institucional, también en materia de derechos, que han sido propuestas por el presidente Guillermo Lasso. Aquí lo importante que la opinión pública debe conocer es que no se trata únicamente de leer las 8 preguntas, porque si es que uno lee únicamente las 8 preguntas, se queda con una visión excesivamente reduccionista, con una visión demasiado corta sobre la panorámica general de las preguntas que se van a discutir durante esta contienda electoral. Cada pregunta, cada una de las 8 interrogantes tiene anexos. ¿Y qué son los anexos? Los anexos, podríamos decirlo, que son la letra chiquita del contrato. En los anexos están los textos alternativos, las modificaciones normativas que plantea el presidente Lasso a la Constitución de la República. Por eso es tan importante leer los anexos, porque si es que uno solo lee las preguntas, uno se queda con una visión, reitero, demasiado corta, porque en los anexos está el condumio, ahí está la sustancia, y eso es importante tenerlo presente para poder tomar una posición a favor del sí o una posición a favor del no, en contra, rechazando ese referéndum. Eso digamos como un primer elemento. Como una segunda cuestión, me parece que también es importante desagregar la importancia de las preguntas. Yo creo que no todas las preguntas van a tener la misma trascendencia durante esta contienda electoral. De hecho, al mismo gobierno se le nota a leguas que no le da la misma prioridad e importancia a todas las preguntas, sino que hay algunas que son más trascendentes, ya sea por intereses políticos o por tratar de legitimarse de alguna manera ante la opinión pública. Mauro, en ese ¿Cuáles son estas? contexto, si me permites cortarte, ¿cuáles son las preguntas que al gobierno le interesan que se aprueben? Y por eso es que hay unas, las Dora muy bonitas, la Dora la píldora, la regla, nos dice que los que estamos en contra de la consulta somos narcotraficantes, de que, bueno, y tanta barbaridad que este presidente suele salir a hablar en los medios de comunicación. Hay tipos de preguntas. ¿Y cuál es la intencionalidad del gobierno y cuáles son las que le interesan más al gobierno? Y otra pregunta, ¿cuáles son las del enganche? Porque ahí las que presentan, ay, qué interesante, que esto es indispensable, pero en realidad lo que el gobierno quiere es otra cosa. Mira, Germán, primero recojo algo que tú con buen criterio acabas de mencionar. Lamentablemente, la retórica, la narrativa discursiva del gobierno nacional pretende instalar en el imaginario de la opinión pública
que todo aquel que ose cuestionar, criticar el contenido de las preguntas, automáticamente se trata de alguien que respalda el narcotráfico, que respalda el crimen organizado, que respalda la supuesta narcopolítica. En pocas palabras, todo aquel que le dice no a la consulta popular automáticamente es un protodelincuente en este país. Y eso abona a la polarización política y destruye cualquier posibilidad de debatir racionalmente el contenido de esas preguntas, porque ya no se debate sobre la base de argumentos, de razones, sino que se debate en la práctica desde la visceralidad, desde la estigmatización, desde la adjetivación del otro por el hecho de pensar y de disentir de manera distinta, diferente con lo que promueve el gobierno. Dicho esto, ¿cuáles son las preguntas que por un lado son más seductoras para el electorado? Aquellas que pueden movilizar políticamente a la opinión pública. La primera, la de la extradición. Esa pregunta se vincula mucho con el tema de la inseguridad ciudadana, con la tasa de criminalidad, de crímenes violentos que existen lamentablemente en el país. No olvidemos que el año pasado terminamos con una tasa de crímenes violentos que llegó a la cifra de 25 por cada 100,000 habitantes. Si uno compara con el año 2017, que fue el año donde menos tasa de criminalidad tuvimos, uno encuentra que en ese año la tasa de criminalidad y de muertes violentas fue de 5 por cada 100,000 habitantes. Es decir, que del 2017 al 2022 se quintuplicó la tasa de crímenes o de muertes violentas en el país. De 5 pasó a 25 por cada 100,000 habitantes. De esta manera, el gobierno nacional lo que busca con la extradición es posicionar en la mente de la gente que hay que votar a favor de la extradición y que con eso presuntamente se solucionaría el tema de la criminalidad, el tema de la delincuencia, de los asesinatos, de los femicidios, de los sicariatos, etc. Y esto es francamente falso. ¿Por qué? Primero, te digo, yo en lo personal no tengo ningún inconveniente en que se apruebe de ser necesario el tema de la extradición, pero lo que sí me molesta es que se utilice al tema de la extradición para engañarle a la gente y posicionar la idea de que supuestamente es la panacea, es la hada madrina y de la noche a la mañana se va a solucionar todos los problemas del país por arte de magia, cuando esto no es cierto. Yo te decía, no tengo problema, no tendría problema en que se apruebe la extradición siempre y cuando se le diga y se le hable con la verdad al pueblo ecuatoriano. La extradición en la forma tal cual está planteada por el presidente Lasso únicamente operaría en los siguientes delitos: narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas y tráfico de migrantes. Esos son los únicos delitos en los que aplicaría el tema de la extradición. Primera cuestión, porque mucha gente piensa que la extradición se va a poder utilizar cuando existe un violador, cuando existe un asesino, un sicario, y eso no es verdad. En ese tipo de delitos no operará, no funcionará la extradición. Consecuentemente, tendrán que seguir siendo juzgados por nuestro sistema de justicia y de ser condenados tendrán que purgar y pagar esas penas en nuestro sistema carcelario. Una cuestión muy importante que la gente debe saber. Otro elemento importante, no es que con la extradición de la noche a la mañana Ecuador dice, bueno, me voy a deshacer de estos narcos o de estos coyoteros, conocidos así coloquialmente a quienes trafican migrantes, ¿sí? Y automáticamente se van a ser juzgados en Estados Unidos o en algún país de Europa Occidental. De ninguna manera. Para que puedan ser extraditados a otro país, se necesita que ese infractor, que ese presunto delincuente, no solo que haya cometido delitos en nuestro país, esos delitos que yo recién te describí, sino que esos mismos delitos los haya cometido en el país a donde queremos extraditarle. Pero además,
no es suficiente con que nosotros como Ecuador decidamos enviarle a Estados Unidos, sino que se requiere que Estados Unidos le pida al Ecuador, le haga el requerimiento de la extradición de ese individuo. Claro. Porque si es que Estados Unidos no lo requiere, ni aunque nosotros querramos mandarle, a pesar de que haya cometido también algún delito allá en esa jurisdicción, mientras Estados Unidos no lo pida, simple y sencillamente es imposible A extraditar la a ese ciudadanía, delincuente. Mauro, le engañan pensando de que este ya está mal aquí, mandemos eso no va a pasar. Exacto, eso no va a pasar, o sea, como si se tratara de una cuestión de vamos a expulsar a los delincuentes y poco más vamos a depurar nuestra sociedad, no vamos a tener que hacernos cargo de aquellos que infrinjan la ley, ya no vamos a gastar en cárceles, en procesos judiciales y simple y sencillamente nos lavamos las manos y que se vayan a otro país. Eso no funciona de esa manera. Mauro, Y algo adicional, esta es una de las solo para preguntas cerrar esta engañosas idea. del gobierno. Solo para cerrar esta idea, algo adicional, también se debe cumplir algunas cuestiones relacionadas con tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos. De hecho, eso consta en los propios anexos que el presidente Lasso envía para el referéndum. Por ejemplo, si es que se quiere extraditar a un narcotraficante a Estados Unidos, se debe garantizar el debido proceso. Se debe garantizar que tendrá derecho y acceso a un proceso justo, que será juzgado por jueces imparciales, que no se le impondrá penas crueles, torturas, tratos degradantes, inhumanos, que no será sometido a una posible condena o pena de muerte, pena capital, que no pretenden extraditarle por cuestiones políticas, de opinión, religiosas, étnicas. Es decir, hay una serie de parámetros que también hay que cumplir. Voy a poner un ejemplo. Asumamos por un momento que Estados Unidos quiere extraditar a algún narcotraficante ecuatoriano y es para llevarle a que purgue una condena en Guantánamo, la cárcel esta que está en territorio cubano, ¿sí? Todos sabemos lo que sucede en Guantánamo. En Guantánamo no se respetan los derechos humanos y existe amplia y abundante información sobre lo que lamentablemente ahí sucede y se hace con varias personas que están privadas de la libertad. Si ese fuera el caso, por ejemplo, Ecuador no podría extraditar a ese narcotraficante porque estaríamos violentando lo que el propio presidente Lasso está solicitando, se incluye en la Constitución, que no podrán ser extraditados ecuatorianos a países donde vayan a sufrir penas o tratos crueles, inhumanos, degradantes, que violen sus derechos humanos o que pongan en peligro su vida, su integridad física. Entonces, mira, son elementos que hay que tomarlos en cuenta y ahí sí respondo lo que tú me consultabas hace un instante. Evidentemente a la gente le seduce, engancha, porque el discurso oficial es aprobemos la extradición y con esto vamos a eliminar la delincuencia. Y repito, yo en lo personal no tengo problema en que les extraditen a los grandes capos o líderes del crimen transnacional. Pero esto no va a solucionar nada. Pero sí me molesta que le digan a la gente una verdad a medias o una verdad chiquita y que todo lo demás que le agreguen es francamente falso, porque eso en el mediano plazo puede generar mucha desilusión y frustración en la gente. Fíjate tú lo que pasaría. Hoy se aprueba la extradición y la gente esperaría que máximo en un mes, en 2 meses, ya la tasa de criminalidad baje. ¿Qué pasaría si es que hoy se aprueba la extradición y en un mes, en 2 meses, en 3 meses, el índice de mortalidad, de muertes, producto de crímenes violentos, sigue subiendo o se mantienen estos indicadores altísimos? La gente se va a sentir estafada políticamente porque va a decir, oiga, usted me dijo que aprobando la extradición supuestamente ya aquí no vamos a tener delincuencia. ¿Por qué me siguen robando? ¿Por qué siguen matando a la gente? ¿Por qué siguen causando lesiones a la población? ¿Por qué sigo teniendo miedo de que le pase algo a mi hijo, a mi hija, a mis abuelos, a mis padres? Entonces creo que hay que ser más responsables y rigurosos en el análisis y en los argumentos que le entregamos a la opinión pública. ¿Cuál es otra de estas palabras que tú bien las llamas preguntas de enganche que tiene esta consulta? Hay aproximadamente 2 preguntas más que son muy seductoras y yo agregaría tal vez una tercera, pero que esa tal vez no le seduce tanto al electorado, pero que sí le seduce mucho al gobierno. Ya te voy a decir a cuál me refiero. Las 2 preguntas que sí seducen mucho al electorado, aparte del tema de la extradición, es la de la reducción de asambleístas
y la de la depuración de los movimientos políticos. Sobre la reducción de asambleístas, mira, yo también estoy consciente que la Asamblea lamentablemente no ha cumplido el papel que todos esperábamos, con honrosas y destacadas excepciones, porque tampoco se puede generalizar y se puede decir que ningún asambleísta vale o sirve. Yo creo que hay hombres y mujeres que intentan hacer un buen trabajo, pero también en un órgano colegiado eso es complejo, porque las decisiones son por mayoría absoluta, pues, y algunas de ellas incluso por mayoría calificada. Y por más buena voluntad que tú tengas, si no hay los votos, no hay nomás, pues, y no se aprueba la buena intención o la buena propuesta que tú tengas. Pero en términos generales, reconozco yo también que la Asamblea ha dejado mucho que desear. Casos de corrupción, eh, asambleístas destituidos, el propio gobierno les ha denunciado por corrupción y luego el propio presidente Lasso ha pedido el archivo de la denuncia que él mismo presentó en la fiscalía en su momento en contra de varios asambleístas de Pachacuti. Todo este desprestigio y los errores de muchos asambleístas, claro que hacen que la gente tenga repudio al Parlamento. Lamentablemente los indicadores en términos institucionales dicen que la gente si confía en la Asamblea será máximo en un 7, 6% de credibilidad. Claro que Lasso tampoco es que tiene una gran calificación, porque si llega al 17, 18% de credibilidad y teniendo recursos económicos para hacer obra pública, para transferir presupuesto, para ejecutar políticas sociales, y sin embargo en año y medio tiene esa calificación, evidentemente estamos enfrente de un presidente con unos niveles muy, muy precarios. Pero lo de fondo, en cuanto a la reducción de asambleístas, pretender engañarle a la gente diciéndole que reduciendo asambleístas va a mejorar la calidad de la asamblea es una mentira más grande que el Palacio de Carondelet y que el Banco de Guayaquil juntos. ¿Por qué? Porque sería lo mismo como decir que en un colegio, en una universidad, porque hay 100 alumnos vagos y descuidados, sacamos 30 el día de hoy y automáticamente mañana los 70 que se quedan van a volverse una lumbrera por arte de magia, porque hemos reducido y como sacamos a 30 vagos y dejamos 70 que también eran vagos, pero reducimos el número, entonces los 70 se volvieron automáticamente PhDs, genios, investigadores, académicos. Eso es falso, eso es demagógico. Pero claro, la gente se deja seducir porque repudia a la Asamblea, no ve con buenos ojos a los legisladores. La gente también se deja engañar por el tema presupuestario. Cierto es que implica un gasto en el tema de salarios, de remuneraciones, tienen equipos también de personas que trabajan con los asambleístas, pero si es que hacemos un análisis comparativo, escúchame bien, Germán, la función legislativa, la Asamblea Nacional, de las 5 funciones del Estado, es la que menos presupuesto tiene y es la que ocupa y gasta el presupuesto más reducido de todas las funciones del Estado. Y si es que por eficiencia se tratara y de lo que, y si la solución fuera reducir personal y presupuesto y con eso se va a mejorar todo, entonces tendríamos una lógica absurda, tonta, y diríamos lo siguiente: como no hay medicinas y el Ministerio de Salud no funciona, entonces eliminemos el Ministerio de Salud y al siguiente día va a haber medicinas, hospitales, clínicas, médicos y enfermeras. Como no hay escuelas, bancas, como no hay acceso a la universidad pública, como no hay colegios, como no hay infraestructura, entonces eliminemos el Ministerio de Educación y la CENESID y automáticamente el siguiente día se va a solucionar todo eso. Así de absurdo es lo que propone el gobierno respecto de la Asamblea. Y algo grave, cierro con esto: provincias pequeñas de la Sierra Centro, provincias amazónicas, como Bolívar, Cañar. Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, provincias más al sur como Cañar, Loja, provincias amazónicas como Zamora Chinchipe, Francisco de Orellana, sí, como Napo, van a ver reducidos el número de sus representantes. Provincias donde se eligen actualmente 4 asambleístas elegirán entre 3 y 2 asambleístas. Provincias del norte como Carchi, de 3 asambleístas elegirán 1. Provincias de la Amazonía ya no elegirán 2 o 3 asambleístas, elegirán 1. Y algunas personas me dirán, pero Mauro, y bueno, ¿y cuál es el problema que ahora tengamos menos asambleístas en las provincias? La gente no se da cuenta de lo siguiente: mal que bien, aunque tengan muchos errores, varios o muchos de nuestros legisladores,
al final del día terminan por ser la voz de nuestras provincias en la asamblea, Así es. porque son voces que hablan no solo en nombre del país, sino también en nombre de sus provincias, de sus territorios. Que un alcalde, que un prefecto necesita algún tipo de gestión, no estoy diciendo tráfico de cargos o de recursos, no, no, pero algún tipo de gestión, algún tipo incluso de puente institucional con el Estado central acá. Si tienes asambleístas, algo te ayudarán para eso, pues para coordinar acciones. Pero si tienes menos asambleístas, las posibilidades de que nuestras provincias más pequeñas se hagan escuchar acá en Quito son más reducidas. ¿Y sabes cuáles son las provincias que casi no pierden? Las grandes. Es decir, Pichincha, Guayas, Manabí, provincias a quienes yo también quiero muchísimo. Yo vivo acá en Quito, por ejemplo, pero me parece injusto que volvamos al centralismo político y que la mayor cantidad de legisladores tengan estas provincias y que las decisiones más importantes de la Asamblea se tomen por parte de ellos y se desplacen las voces de las provincias más pequeñas y se reduzca la posibilidad de tener representantes del sector obrero, del sector campesino, de los estudiantes universitarios, porque al final del día, entre menos escaños existen, menos cupos, menos posibilidades existen para que todos estos grupos se sientan representados. Y eso es una gran verdad, ¿no? Entonces, no es cuestión de reducir cantidad, sino mejorar calidad, que es lo que debería ser, ¿no? Entonces, más bien, una cosa que mucha gente ha planteado, no sé qué tú piensas, cortito, cortito, más bien de que bajen los sueldos para que los asambleístas no vayan por sueldos, sino por patriotismo, por amor a la patria, ¿no? Eso también es bastante discutible, Germán. ¿Por qué? Yo no planteo que ganen sueldos, pero grandiosos. De hecho, si tú analizas y haces un comparativo salarial a nivel de la región, los sueldos que perciben los asambleístas en Ecuador son de los sueldos y de los salarios más bajos a nivel de América Latina. Ojo, repito, no estoy diciendo que se les debe aumentar los sueldos. Cuidado, alguien va a decir, Mauro está peleando por eso. No, 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 de ninguna manera. Lo que quiero es que la gente reflexione y compare, que no es que existe un derroche monumental como tratan de venderles en comparación con lo que sí se gasta o no se ejecuta en otras funciones del Estado, empezando por la propia función ejecutiva que la dirige el presidente de la República. También hay que decir que si uno compara el tamaño y el número de integrantes de los asambleístas en nuestro país con los parlamentos de América Latina, nuestro parlamento es de los más pequeños de la región. Fíjate tú, tampoco es que tengamos un parlamento excesivamente grande en comparación con los demás países de América Latina. Ujú. Esta es otra cuestión que es muy importante dejarla presente. Pero yo te decía el tema de los sueldos. ¿Por qué? Tampoco es muy apropiado que tengan sueldos demasiado bajos. Te hago un ejemplo, como en un equipo de fútbol. Si tú quieres tener un buen equipo de fútbol, tú quieres contratar a los mejores, pero los mejores tampoco van a ir a jugar gratis, tampoco van a ir a jugar con sueldos que de pronto no representen el grado de responsabilidad y de implicación personal, política que tiene justamente ser legislador, porque digo, expones tu nombre, el de tu familia, para que luego te digan desde vela verde hasta todo lo que tú quieras, más allá de que también evidentemente tienen estatus social, político, también económico, porque los sueldos no son nada despreciables tampoco, pero pretender también, por ejemplo, que se reduzcan los sueldos. ¿Tú cómo pretenderías, por ejemplo, cuando alguien plantea esto, que un gran abogado que de pronto en el sector privado puede estar ganando, no sé, pues mensualmente 8,000, 9,000, 10,000 dólares, quiera dejar su oficina, o un economista que tiene igual una alta remuneración de 4,000, 5,000 dólares, o un gran académico de alguna universidad de prestigio, quiera dejar su espacio laboral para ir a ganar, se me ocurre, ponle tú 800,000 dólares, que reitero, no quiero que suene peyorativo, pero eso también implicaría que muchos profesionales con muy buen perfil y buena calidad digan, no, no, yo para hacerme problemas más bien no me meto porque no me justifica, voy más bien a salir perdiendo. Y está comprobado también en el mundo que el sector público necesita de buenos salarios. ¿Para qué? Para evitar la corrupción.
porque si los salarios son más bajos, son más proclives a buscar dinero por otros lados. Eso está comprobado también a través de contratos, a través de lobby, a través de vínculos con empresas transnacionales. Entonces también hay que pensar en esas cuestiones. Ahora, Mauro, finalmente, no sé cómo está tu tiempo, yo estoy... Unos 5 minutitos Ok, más tengo todavía de finalmente, remar. ¿cuál es la real intención del gobierno con esta consulta? ¿Cuáles son las preguntas que le interesan y cuál es la intención que tiene el gobierno? Porque, ojo, ya aprobar una asamblea y decir que esto va a ser lo mejor, que nos va a sacar de la pobreza, de la inseguridad, ya pasó con Lenín Moreno, ¿no? Que desinstitucionalizaron todo el gobierno, todo. Acabaron con muchas funciones del Estado y lo que estamos viviendo, no sé si tú compartes conmigo, también es parte de lo que está pasando hoy en el país. Mira, Germán, aquí hay que ser absolutamente claros. Si hay una pregunta que al gobierno le interesa es la del Consejo de Participación Ciudadana. Esa pregunta, que dicho sea de paso, no es tan difundida por el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno sabe que políticamente no es tan seductora. A la gente no le importa mucho el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Primero porque ni siquiera conoce e identifica bien cuáles son las atribuciones que tiene. ¿Qué mismo hace el Consejo de Participación Ciudadana? Pero el gobierno sí que sabe bien qué hace el Consejo y qué es lo que está en juego. Y sabe que está en juego la designación de las autoridades y de los órganos de control de este país. Llámese fiscal general, contralor general, superintendencias, defensoría del pueblo, defensoría pública, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura, entre otras autoridades más. Y el gobierno, al saber que existe este grado de importancia para designar autoridades, lo que busca es trasladar la competencia del Consejo, y también hay que decirlo, ha cometido una serie de errores, se ha convertido en un nicho de conflicto permanente, y ya la última administración del doctor Ulloa y compañía realmente ya ha rebasado todo límite. Es bochornoso lo que hacen, se burlan hasta de la Corte Constitucional, incumplen la sentencia de la Corte les pide un informe respecto de si cumplieron o no con la sentencia que les ordenaba designar el vocal principal y a su vez presidente del Consejo de la Judicatura, y 4 ternas rechazaron desde el Consejo de Participación Ciudadana presidido por el doctor Ulloa, y responden a la Corte indicando que no han podido cumplir porque algunos están en campaña y que no están todos presentes en la sesión. O sea, realmente es una burla completa. Sin embargo, más allá de que el Consejo no ha dado la talla, también hay que decir otra cuestión. Del Consejo se quiere pasar esa atribución a la Asamblea, y es el propio presidente Lazo quien se ha encargado de desprestigiar a la Asamblea. Si el presidente Lazo quiere reducir el número de legisladores porque dice que no sirven, que son irresponsables, que son vagos, a veces hasta les ha tildado de corruptos a varios de ellos, ¿cómo es posible que a esos mismos legisladores les quiera dar la atribución para designar autoridades, para designar fiscal, para designar contralor? Es incoherente, es absurdo, pero es más peligroso lo que pusieron en las disposiciones transitorias. ¿Qué ponen en los anexos el presidente Lazo? Pone que de ganar la consulta popular o referéndum, automáticamente todos los concursos que está llevando a cabo el actual Consejo de Participación Ciudadana quedan sin efecto, se suspenden de facto. Pero además ponen en las transitorias que una vez aprobada esta enmienda relacionada con el Consejo de Participación, el presidente Lazo tendrá un plazo de 180 días para enviar proyectos de ley a la Asamblea que viabilicen, que permitan operativizar, poner en la práctica esta enmienda constitucional, y que la Asamblea, escúchame bien, tendrá 1 año para aprobarlos, susceptible de una prórroga de 3 meses más. Año, 3 meses para aprobar la Asamblea, más los 6 meses del Ejecutivo para enviar los proyectos de ley. Año, 9 meses. ¿Y sabes cómo rematan esa transitoria? Dicen que mientras no se aprueben estos proyectos de ley para permitir viabilizar la enmienda del Consejo de Participación Ciudadana y traspasar la competencia a la Asamblea para designar autoridades, todas las actuales autoridades de control se quedarán prorrogadas en sus cargos. Entonces uno dice, ¿para qué ponen semejante plazo de año, 9 meses?
y ponen ahí que de no aprobarse esas leyes no se podrá designar a ninguna autoridad y seguirán prorrogadas las actuales. Entonces uno dice, creo que lo que buscan es efectivamente eso, pues, que se estanquen los procesos de designación de autoridades y que se prorroguen las actuales, que se queden de largo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el presidente Lasso salga del poder, para que le cuide las espaldas y para que probablemente, si ganan en este referéndum, sea la nueva asamblea la que tenga la competencia para designar a las autoridades. Entonces, creo que son temas que hay que discutirlos, hay que analizarlo con pinzas. Mira, finalmente no quisiera dejar de mencionar, Germán, algo que me estaba olvidando respecto de cómo mejoraríamos la calidad de la representación política en la asamblea, porque también hay que dar propuestas, soluciones, y que el gobierno bien las pudo haber abordado. ¿Cómo evitar el transfugismo político? Es decir, los camisetazos. Eso se debería sancionar en el Código de la Democracia. Asambleístas que llegan por un partido político y a los 15 días de posesionada la asamblea se dan el cambiazo y se van al Ejecutivo, al partido oficialista, o se declaran independientes para poder negociar su voto los próximos 4 años de mandato. Ese transfugismo es el que habría que sancionar y establecer que quien es un tránsfuga de la política y sin motivo alguno se desafilie o se salga de su bloque, pierda la curul, pierda el escaño. ¿Cómo evitar que los partidos y movimientos políticos pongan de candidatos a aquellos que son aventureros de la política? Nunca han militado en ese partido o movimiento y de pronto tú les ves ya inscribiendo la candidatura. Ni han leído el estatuto o el régimen orgánico de ese movimiento y aparecen de candidatos ahí. Por ejemplo, se podría poner una disposición en el Código de la Democracia que los candidatos al menos estén afiliados con 2 años de anticipación en ese partido o movimiento político. Y así evitamos los movimientos y partidos de alquiler que empiezan a ofertar, vea, págueme tanto y yo le dejo que usted sea candidato a la alcaldía, a la prefectura, O a la te vendo el asamblea. partido. O te vendo el partido. Así es. Si ponemos que mínimo deben estar afiliados 2 años, con eso garantizamos, entre otras cosas, que sea gente que ha militado, que por lo menos conozca los principios y valores de ese partido, de ese movimiento. Y si se quieren desafiliar para ser candidatos por otro partido, reformemos igual el Código de la Democracia, que no sea al menos con 90 días de anticipación a la fecha de inscripción de candidaturas como está hoy. Si se quieren desafiliar y ser candidatos por otro partido, que igual se desafilien al menos con 1 año y medio de anticipación, no que se desafilien por resentimiento, porque ya saben que no les van a dar la candidatura. Ay, como el partido de enfrente sí me va a dar, entonces ahora sí me voy al de enfrente. Eso se debería hacer para fortalecer los partidos, los movimientos y fortalecer y mejorar la calidad de la representación política en la asamblea. Que en estas elecciones ha habido un gran ejemplo de lo que tú dices, ¿no? Los camisetazos y aberraciones de cambios políticos en la provincia de Bolívar, al menos aquí ha sido terrible lo que ha pasado, ¿no? Gente que, como decía Segundo Serrano en algún momento, la gente se mueve de acuerdo no a sus ideologías, sino a sus acomodos, que es lo que pasa. Mauro, yo te agradezco mucho por compartir con nosotros tu opinión, que es muy valiosa. Te has convertido en un referente. Gente que mucho pregunta, ¿cuándo vuelve Mauro Andino? Que queremos hablar de la Asamblea, que queremos hablar de la consulta, que queremos hablar de todos estos temas. Así que, Mauro, te dejo en tus palabras finales y te hago una consulta final. ¿Tú vas como muchas personas en el país que estamos escuchando, a decirle no a la consulta totalmente o hay que analizar? Mira, yo en la mayoría de preguntas le diré no a la consulta popular. Por ejemplo, el tema del Consejo de Participación Ciudadana me parece una estafa política, así abiertamente te lo digo, porque esto del plazo del año y 9 meses y que mientras no se aprueben los proyectos de ley, la enmienda no sirve para nada y no se aplica y que eso lograría que se prorroguen las autoridades de control actuales, me parece el mayor embuste. Eso lo único que demuestra es que el gobierno quiere quedarse con las autoridades de control actuales. Y eso sí no le dicen a la gente. El tema de la reducción de asambleístas,
te he dado varios argumentos. La calidad de la democracia no mejora reduciendo el número, así como no mejora la calidad educativa reduciendo el número de alumnos de una institución educativa, porque eso es absurdo, ¿sí? Voy a votar no igual en la pregunta relacionada con el tema de los movimientos políticos, porque eso ya existe en el Código de la Democracia y es mandatorio para que haga una auditoría el Consejo Nacional Electoral, una auditoría incluso extranjera, pero ahora se les ocurrió poner en el referéndum y preguntarle a la gente que si está de acuerdo que los movimientos vuelvan a reafiliar a su gente. Yo también estoy en contra de que tengamos 250 organizaciones políticas en el país, pero eso que están preguntando y que están planteando hacerlo, ya existe en el Código de la Democracia. Denle los recursos y el presupuesto al CNE para que audite las firmas de los afiliados, no solo de los movimientos, sino también de los partidos, y se acabó el lío. Y tenemos menos partidos y menos movimientos con una auditoría bien hecha por el propio CNE y no necesitamos gastar en un referéndum. Pero esa pregunta también es seductora, porque como la gente odia a los partidos y movimientos políticos de este momento, entonces dice, qué mejor que esto se haga para librarnos de más movimientos políticos. Entonces, yo en muchas preguntas, en la gran mayoría, votaré no. Tal vez en las ecológicas votaré sí, aunque eso también se lo podía hacer vía decreto ejecutivo, simplemente a través de una política pública, un decreto ejecutivo firmado por el presidente, crear nuevamente Senagua para que se protejan las cuencas, los recursos hídricos. Senagua fue eliminado en el gobierno de Lenín Moreno, este gobierno ratificó aquello, lo absorbió el Ministerio de Ambiente y esa es una competencia exclusiva del presidente de la República. Para cuidar nuestros sistemas hídricos no hace falta ninguna enmienda, porque eso ya establece la Constitución, y eso pasa por diseñar y ejecutar política pública desde el Estado central. Y si quieren generar incentivos económicos para aquellos ciudadanos que cuidan nuestro medio ambiente, nuestras áreas protegidas, nuestros páramos, igual, generen incentivos a través de decretos ejecutivos y a través de reglamentos que bien se lo puede hacer desde el propio Ejecutivo, pero lamentablemente engañan y tratan de seducir a la gente con este tipo de subterfugios. Muy bien, Mauro, muchas gracias. Quiero nuevamente agradecerte en nombre de nuestros oyentes, de quienes hacemos Radio Espacio, y estaremos conversando en los próximos días para analizar más a fondo este tema que yo creo que hay que analizarlo mucho, hay que leer, o el que no le interesa, porque estas letras pequeñas de los anexos son básicamente para que la gente nunca los lea. Si la gente lo único que va a leer la pregunta, lo que más grande está, lo que está con negrillas, y el resto no pasa nada. Mauro, muchas gracias por comparecer ante nuestros micrófonos. No, agradecerte a ti, Germán, siempre por la invitación. Para mí es una alegría enorme poder conversar contigo y, por supuesto, con toda la gente de la provincia de Bolívar. Me siento un bolivarense más, como siempre te lo he dicho. ¿Vas a venir a carnaval? Están preguntando, Mauro. La memoria de mi madre. Así que espero pues visitarles en los carnavales y ver si ahí nos lanzamos un polvito, nos tomamos cualquier cosita y comemos pues ahí una fritadita y unos chihuiles que son tan sabrosos allá en la provincia de Bolívar. Bueno. Así que será un gusto poder visitarles. Abrazo enorme para todos. De antemano quedas invitado, hermano. El día lunes de carnaval estás invitado a la casa. Que pases bien, Mauro. Muchas gracias, hermano. Un abrazo. Mauro Dino, analista político, ha estado con nosotros hablando sobre este importante tema que requiere análisis, que